La tasación locativa, o sea, la tasación de un valor de alquiler, no es solamente la aplicación de la regla de los 5 dedos oscilantes, o sea, el más o menos. No es el más o menos de revisar en los portales qué cosas hay cerca parecidas, con características similares, con los mismos amenities, los mismos servicios, la misma antigüedad, porque no solo hay que considerar el aspecto de la comparación solamente de cosas parecidas, como son propiedades que a nivel de la ciudad es más fácil, porque hablamos de departamentos que tienen un indicador de luminosidad, un indicador de ventilación, de sonoridad o de insonoridad. No es lo mismo tener un primer piso a la calle en una avenida que tener un cuarto piso en contrafrente, aunque sea en el mismo edificio. La molestia del ruido va a ser diferente, o si estás a 50 metros de una autopista, no es lo mismo que estar a una cuadra del ferrocarril. Y bueno, todo eso tiene incidencia. Mi concepto de la tasación locativa, que en algunos casos, por lo menos parcialmente, coincidimos con otros que se dedican a este rubro, pasa por analizar inicialmente cuál es el valor de la propiedad en sí misma, la tasación de la propiedad como si fuera a venderla. Hoy ya la estadística está diciendo que los valores de la renta del alquiler están para un departamento de 2 ambientes acá en Capital, muy bien ubicado, digamos, en el orden del 5% anual en dólares. Esto implicaría que si yo tengo para alquilar un departamento de esas características en un edificio de unos 20 o 30 años de antigüedad, con servicios normales y que tenga 80 a 100 mil pesos de expensas, su valor aproximado sería $5.000 anualizados de renta, que si lo divido por 12 meses, debería tener aproximadamente el valor de unos $800, 700 y pico de dólares. Ahora, no, ese es el valor real del mercado. No estamos viendo departamentos, salvo cosas que ya son muy particulares, 2 ambientes de 45 metros en Santa Fe y Austria, por ejemplo, con cochera, con amenity, pileta, a estrenar, sí puede valer eso, pero no es el mismo caso ni es generalizado en otros 2 ambientes de la ciudad, que más o menos podrán estar entre 400 y 500 mil pesos el valor de la propiedad, aparte de las expensas y los demás. No obstante, en este cálculo que deberíamos de considerar cuando tomamos una propiedad en alquiler, tenemos que tener en cuenta que ese valor de tasación de la propiedad original que tenemos, el valor de venta, para que alguien tenga como base para saber cuál puede ser la renta que va a obtener de esa propiedad, más allá de lo que nuestra experiencia nos diga que tal cosa puede tener. Obviamente también hay una cuestión de ubicaciones. Yo puedo tener un departamento muy bueno en una zona donde hay pocos alquileres porque no tiene buena comunicación con los lugares más demandados en cuanto a alquileres. Y otra cosa es tener un departamento medio pelo
cercano a un lugar de concentración de demanda, como puede ser la facultad, que va a tener siempre una mejor renta que el otro, considerando la proporción, pero la ubicación hace que también tengo que tener en cuenta el factor ocupación, y yo sé que si los contratos los hago por 2 años, voy a tener un periodo que voy a tener que considerar para el, el plazo que se me termina un contrato, voy a tener que esperar hasta que concrete uno nuevo. Entonces, yo para hacer un cálculo más o menos razonable, yo ya tendría que pensar que esa renta anual que estoy considerando, en vez de dividirla por 12, la debo dividir por 11, suponiendo que me puede quedar 2 meses vacíos entre que se desocupa un inquilino y lo ocupa otro. Entonces acá yo voy ya empezando a tener números que disminuyen ese valor de la renta original que está planteado, por decirlo de alguna manera, estadísticamente, no tanto, porque las propiedades, siempre repito, son muy diferentes unas de otras, y hacer una estadística y comparar no es lo mismo que los autos, por ejemplo, que sabemos que un auto modelo tal, marca tal, de tal año, y todos tienen un parámetro que después estará en función del estado, en un más menos muy chico. Pero acá yo tengo un tema principal, que es el factor de ocupación a partir de una ubicación, y esa ubicación está relacionado con que la ubicación de la propiedad para alquilar esté en una zona de demanda o de muy buena comunicación de transporte, por ejemplo, subtes colectivos que vayan a la zona donde está la demanda, por ejemplo, la parte que corresponde a facultades, se corresponde a zonas. Hoy día las oficinas tanto de demanda no tienen, muchas oficinas están desocupadas, tribunales ya no tienen tantas oficinas de concurrencia física de los abogados, o sea, tenemos una cantidad de componentes que lo que otrora tenía un valor hoy puede tener otro a raíz de este cambio en la movilidad, en la cuestión de hacer home office algunos días de semana, que muchos empleados no tienen necesidad ni quieren viajar a hacer una actividad presencial en una oficina porque no lo necesitan, lo puede hacer desde su casa en hojota y remera. Entonces, la cuestión de los alquileres se torna una necesidad de valorar adecuadamente cuál es el costo de esa locación. Si bien yo puedo tener comparables, puedo tener eh, parecidos en la zona y todo lo demás, también tengo que contener el, eh, el momento, la época, la situación, si es época de vacaciones, si es de verano, si eso tiene algún grado de temporada. Por ejemplo, si hablamos de vaca muerta, tiene una necesidad de alquileres por ahí en una temporada mayor y en otra menos. Entonces, todas esas temporadas, estoy en Tierra del Fuego, estoy en Iguazú, las temporadas de alquileres son diferentes. Entonces, estamos hablando siempre de vivienda tradicional, contratos de 2 años. Entonces, estos factores debo de tenerlos y debo bajarlos a papel y lápiz. Primero, valor de la propiedad que estoy considerando su tasación locativa. ¿Cuánto es la renta promedio que se está obteniendo en términos generales, en forma estadística, que hoy está alrededor del 5%? Hace 2 años estábamos en el 2%. Pero hay que ver qué otros componentes, incluso de gastos, tengo que tener. Tengo que tener un componente de factor ocupación, donde si quiero hacer esa renta del 5% anualizada, que es el 5%, tengo que dividir por 11 meses, no por 12, porque siempre voy a tener un periodo que no va a estar alquilado mientras tengo la terminación de un contrato y el inicio de otro.
Depende de la zona, depende de la ubicación, vuelvo. De eso, además, yo tengo que considerar que si se trata de una propiedad en un consorcio, voy a tener una expensa extraordinaria que va a tener una periodicidad y que probablemente yo, para hacer un cálculo de renta razonable, tendría que decir que el valor de una expensa por año yo tengo que descontarla del valor del alquiler que voy a percibir, porque siempre en alguna ocasión las propiedades van a tener un, una reparación del ascensor, de las bombas de agua, de algún arreglo, una pintura, que siempre van a estar afectando al propietario. Por lo tanto, eso es deducible del valor del alquiler, que es a cargo del propietario, y lo tengo que considerar. También tengo que considerar que a veces tengo situaciones donde tengo que hacer un recambio de un termotanque. Bueno, ese recambio de un termotanque yo tengo que prorratearlo dentro de lo que voy a recibir como ingreso del alquiler. Así que yo diría, bueno, la tercera parte del valor de un termotanque lo tengo que deducir de esa renta que también estoy generando. Tengo que deducir de allí también lo que corresponde a los impuestos que se pagan por esa propiedad a nivel del propietario. Si bien la ley no, no cambió en cuanto a que el, el impuesto territorial o el impuesto inmobiliario es siempre del propietario, pero eso lo tiene que considerar también una merma, que es algo que le está costando aunque tenga la propiedad vacía. Ese valor debemos de considerarlo también como un detraimiento del valor locativo que yo teóricamente establezco para llegar a un valor teórico. Este valor tiene todos estos componentes, además de que al facturar va a tener un valor de ingresos brutos que hay que cargar sobre esa facturación, y además va a tener una posibilidad que lo afecte bienes personales, porque tal vez la propiedad que está alquilando es una segunda o tercera propiedad. ¿Por qué planteo todo esto? Porque la realidad, si yo hablo que voy a tener $5.000 al año, de traído todo esto, tal vez lo que originariamente yo pensaba que podía ser $800, pongámosle 800.000 pesos de renta para eso, termina siendo 600. ¿Por qué? Porque todos los meses yo voy a tener que distribuir esa carga, ese costo. Entonces, esta puntualización que yo estoy realizando debe ser una práctica teórica desde ya, pero después esta teoría la tenemos que llevar a los comparables y ahí ver, porque nosotros no sabemos la situación fiscal de ese otro propietario, no sabemos la situación de la propiedad, del departamento, de los inquilinos, de qué situación ha pasado, y entonces por diferentes razones, por ahí el comparable le bajó de precio porque quiere alquilar rápido simplemente. Entonces, estamos llegando a un momento que se estabilizan los alquileres. Entonces, esa estabilidad de los alquileres requiere que nosotros hagamos una evaluación del valor locativo, una tasación locativa, con mayor análisis de los números que corresponden a la propiedad que estamos analizando. Esto hace a que por lo menos podamos brindarle una información al propietario de que esa propiedad tiene teóricamente un valor que es tanto. Que si no, mañana va a decir, no, pero en el diario dice que la renta es tanto. Sí, pero hay que tener en cuenta todo esto. Y por una cuestión comercial, de comparables, de tiempo, de plazo, de otras cuestiones, ahí con el propietario debemos compartir cuál va a ser el valor a que efectivamente
comercialicemos esa propiedad. O sea que tenemos un valor de venta, un valor locativo teórico y un valor de comercialización. Así que bueno, seguiremos charlando de estos temas en otro momento. Hasta luego.